9 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días. Hoy es 6 de febrero de 2019 y esto es Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción del espacio, Marilia García. En la dirección técnica están Luis Enrique Delgado y César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo. Les recuerdo que aparte de nuestra señal en AM 750 para toda la región central del país, también nos pueden ver en internet en la cuenta de YouTube rcr.tv, la radio que se ve. Allí usted puede ver nuestra programación en vivo y en diferido. Lo invito a que se suscriba y nos den un me gusta. También en Twitter, tienen otra manera de vernos, en el Periscope también, en @RCR750, también pueden ver los programas en vivo y en diferido. Iniciamos nuestro recorrido informativo destacando que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, indicó ayer martes por la noche en el discurso del Estado de la Unión que ofreció ante el Congreso a los miembros del gobierno y de la Corte Suprema que Nicolás Maduro convirtió a Venezuela en un país de pobreza extrema, pese a haber sido una de las naciones más ricas de Sudamérica. Escuchemos parte de sus declaraciones. Hace 2 semanas, Estados Unidos reconoció oficialmente el gobierno legítimo de Venezuela y su nuevo presidente, Juan Guaidó. Estamos al lado del pueblo venezolano en su noble lucha por la libertad y condenamos la brutalidad del régimen de Maduro, cuyas políticas socialistas han transformado a esa nación de ser la más rica de Estados Unidos en un país que hoy está en un estado de pobreza y desesperanza abyectas. Aquí en Estados Unidos nos alarman los nuevos llamados para adoptar el socialismo en nuestro país. Estados Unidos fue fundado sobre los postulados de libertad e independencia y no bajo la coerción, el dominio y el control gubernamentales. Nacemos libres y permaneceremos siendo libres. Por su parte, el embajador Emilio Figueredo, presidente editor de la página web analítica.com, calificó como un acto inusual estas declaraciones que ofreció el presidente Donald Trump sobre nuestro país en su discurso de Estado ante el Congreso de esta nación norteamericana, en la cual reiteró su respaldo al diputado Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. El discurso del Estado de la Unión es generalmente un discurso muy breve, al cual él dedicó una parte sustancial al tema Venezuela, y no solamente fue él respaldado fue respaldado prácticamente por todo el Congreso americano. Inclusive veíamos a Nancy Pelosi aplaudiendo, ¿no? Y yo creo que es una posición que ya no es de Trump, sino es de los Estados Unidos en su totalidad. Siempre hay pequeñas excepciones, pero digamos el grueso de la representación política en el Parlamento norteamericano dio un respaldo clarísimo a las acciones que se están haciendo para resolver la crisis humanitaria y democrática venezolana. Los fenómenos son concomitantes, ¿no? Primero fue el nuestro, y en la medida que el nuestro es fuerte, el internacional cada vez es más claro, porque la gente empieza a ver que efectivamente un panorama para una transición y un cambio realmente están en camino, y que es prácticamente imposible dar un paso hacia atrás. El presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado del país, Juan Guaidó,
afirmó que sería un suicidio para Nicolás Maduro que la Asamblea Nacional Constituyente decida convocar a unas elecciones parlamentarias. Escuchemos sus declaraciones. ¿El 20 de mayo existió? No existió el 20 de mayo. Hoy lo desconoce el mundo, lo desconoce Venezuela. Entonces creo que no solamente sería una torpeza política y una soberbia sin sentido, y si ya fue un suicidio político el haber empujado una elección o una farsa como el 20 de mayo, no quiero imaginarme en este momento de respaldo masivo, popular, al cambio en Venezuela, lo que significaría para un pequeño grupo enquistado en Miraflores, usurpando los beneficios, la consecuencia social que tendría. Y tendría que responderle muy fuertemente al pueblo de Venezuela. El diputado Juan Pablo Guanipa, dirigente nacional de Primera Justicia, también expresó su rechazo a esta intención de la Asamblea Nacional Constituyente de estar evaluando convocar a unas elecciones parlamentarias. Quienes están en el poder, quienes están cegados, porque para ellos su objetivo de vida es mantenerse en el poder sin importarles el profundo daño que le han hecho a los venezolanos, sin importarles que hayan llevado a la población de Venezuela a una situación de pobreza y de depauperación, de no atención a las necesidades alimentarias, de salud, a nada. El país está totalmente colapsado, no solamente en educación y salud, en producción, en servicios públicos, en todo está colapsado. Y quienes han producido este colapso, el único objetivo de vida que tienen, sin importarles el número de personas que mueran en ese objetivo, es mantenerse en el poder. Y para eso han hecho cualquier barbaridad. La violación de la Constitución ha sido permanente. Esa convocatoria fraudulenta a una Asamblea Nacional Constituyente siempre la denunciamos y siempre dijimos que allí no había convocatoria popular como lo establece la Constitución, ni tampoco el pueblo de Venezuela eligió sus constituyentistas, que eso fue en el año 2017, casi 2 años después. Todavía ni siquiera sabemos quiénes son los constituyentistas. El diputado Juan Pablo Guanipa también destacó la importancia de la reiteración del respaldo que ofreció ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela en el discurso que ofreció ante el Congreso, los miembros del gobierno y de la Corte Suprema de esa nación norteamericana. La situación que uno ve, que uno escucha, que uno revisa en los medios de comunicación, la actuación del Grupo de Lima, de la Unión Europea, de los Estados Unidos. Yo siempre he dicho, hay un triángulo de las Bermudas para esta dictadura que es la alianza Estados Unidos, Brasil y Colombia, porque son 3 países muy cercanos a Venezuela, muy poderosos los 3, y 3 países que tienen una visión unísona de lo que está pasando en el país y de lo que debe suceder en los próximos días. Yo creo que todo eso es auspicioso, es algo que nos anima muchísimo, porque hace aproximadamente un mes, un poquito más, la gente sentía que no teníamos posibilidades, que Maduro estaba como aferrado al poder, que no había chance de lograr la liberación del país. Hoy se respiran otros aires en Venezuela. Hemos visto a un pueblo que ha salido a la calle, hemos visto una comunidad internacional que no solamente ha hecho declaraciones y ya, es una comunidad internacional que está totalmente decidida a que logremos la liberación del país. Por su parte, el analista político Luis Salamanca enfatizó que el país está ante una crisis institucional muy profunda. Así lo expresó a las 7:20 de la mañana de este miércoles. Tan profunda que el Estado venezolano hoy por hoy está fracturado internamente, está dividido, digamos, de una manera realmente alarmante, porque es una división que, bueno, se ejemplifica con la situación de la existencia de dos presidentes, digamos así, uno que se reputa ilegítimo y el otro legítimo, dos tribunales del Supremo de Justicia, 2 fiscalías, 2 parlamentos. En el tema parlamentario se ve muy claro la división del Estado con lo que está ocurriendo y con lo que puede, digamos, intentar hacer el régimen frente a la Asamblea Nacional. Esta división del Estado puede extenderse, puede seguir creciendo y puede llegar a otros sectores. Entonces, digamos que si no detenemos esta espiral de fractura interna del Estado, podemos llegar a situaciones que después podamos lamentar, ¿no? Sí.
El analista político Luis Salamanca destacó la importancia del trabajo que lleva adelante el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado del país, Juan Guaidó, para rescatar la Constitución Nacional. Porque estamos en una profunda crisis constitucional, se ha respetado la Constitución, toda esta fractura del Estado se ha hecho violentando la Constitución, y la Asamblea Nacional busca restaurar los equilibrios constitucionales, busca restaurar la vigencia de la Constitución, y se genera un proceso político verdaderamente impresionante que ha convertido el problema venezolano no solo en un problema nacional, sino también internacional. Pocas veces se ven estos apoyos de tantos países, más de 40 países en este momento están reconociendo a Guaidó. Muy pocas veces se ve una coalición de este tipo en torno a un país para apoyarlo en su búsqueda de la democratización, ¿no? Entonces, bueno, si la transición se completa, digamos, si llegamos a buen término de esto, tendríamos que reconocer que ha sido una transición constitucional. En la tipología de transiciones a nivel internacional, tampoco uno consigue que haya habido transiciones con estas características, que nacen de un poder legítimo y luego se hilvana un proceso que concluye en la salida del régimen autoritario y el inicio de la transición. 9:12. Vamos a conocer el estado del tiempo a esta hora en la voz de Cleveland Romero. Él es el pronosticador de guardia a esta hora. Muy buenos días, Cleveland. Sí, buenos días. ¿Qué tal, amigo oyente? Le habla Cleveland Romero del Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología INAME. A continuación, las condiciones meteorológicas para el día de hoy, miércoles 6 de febrero del 2019. Tenemos que prevalece la dorsal anticiclónica al norte del país, originando cielo despejado sin precipitaciones en casi todo el territorio nacional. Sin embargo, mayor humedad transportada por los vientos alisios del noreste genera nubosidad fragmentada con llovinas matinales en los estados Sucre, del Tamacuro, Monagas, Anzoátegui, Nueva Esparta, Este, Falcón, zona montañosa de Vargas, Distrito Capital y Miranda. Igualmente sobre Táchira, parte del Zulia, sur de Amazonas, Bolívar y el Esequibo se prevé áreas nubladas con lluvia motivado a la acción del viento sobre la orografía y efectos locales. Continúan las temperaturas frescas durante la noche y la madrugada, menor radiación solar y noche despejada. Las temperaturas máximas estarán oscilando entre los 27 y 28 grados Celsius. El oleaje en el litoral central estará entre 0,5 y 1,5 metros de altura. Sí, bueno amigos, estas fueron las condiciones meteorológicas para el día de hoy, miércoles 6 de febrero del 2019. Un pase nuevamente a los estudios. Muchísimas gracias, Cleveland Romero, por este contacto. Tenemos más informaciones aquí en nuestra mesa de trabajo. Tenemos que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dio hoy su respaldo a la reunión sobre Venezuela prevista para este jueves en Montevideo, asegurando que está a favor de los intentos para buscar una salida negociada a la crisis. Preguntado sobre esa cita, el portavoz Stephanie Duriaki dijo que Guterres apoya los esfuerzos de la comunidad internacional que ayudarán a encontrar una solución política a la crisis en nuestro país. Desde el primer momento, el diplomático portugués apostó por un proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición como la mejor opción para el país y ofreció a las dos partes su mediación. Guterres, sin embargo, rechazó sumarse directamente a las iniciativas propuestas por distintos países con el fin de dar credibilidad a esa oferta de buenos oficios. Entre tanto, el canciller de Chile, Roberto Ampuero, informó que su gobierno decidió declinar la invitación para participar en el Grupo de Contacto Internacional, compuesto en un principio por 5 naciones latinoamericanas y 8 países de la Unión Europea. En un video difundido por la Cancillería chilena a través de las redes sociales, Ampuero explicó el por qué su país declinó participar en dicha iniciativa propuesta por la Unión Europea. Primeramente dijo que Chile siempre está dispuesto al diálogo, a su vez que explicó que esta figura viene condicionada, en el caso de Venezuela, a la celebración inmediata, a la brevedad posible, de elecciones para que los venezolanos puedan decidir qué hacer en esta situación. En este sentido señaló que el grupo de contacto acepta el diálogo, pero no lo ata a elecciones y da un plazo de 90 días para ir abordando este tema, lo cual el canciller de Chile considera como demasiado tiempo para el pueblo de Venezuela y para lo que está planteando el presidente encargado Juan Guaidó.
Asimismo, recordó que Chile participó en diálogos en el pasado con Nicolás Maduro y eso ha fracasado, alegando que dicho descalabro se dio porque Nicolás Maduro no es un demócrata extraviado, sino un dictador que no concibe que tenga que entregar el poder, poniendo como ejemplo que el mismo mandatario venezolano había manifestado su intención de permanecer en la presidencia al menos hasta el año 2025. Por último, aseguró que Chile apoya lo que los venezolanos quieran y lo que la Constitución de Venezuela establece, que según Ampuero ha sido expresado a través de la Asamblea Nacional y del presidente encargado, Juan Guaidó. Vamos a continuar revisando también otras informaciones que tienen que ver con nuestro país. John Bolton, jefe de Seguridad Nacional de Estados Unidos, destacó la labor del presidente Donald Trump ante Nicolás Maduro. Mediante su cuenta de Twitter, aseguró que el presidente Donald Trump ha actuado rápidamente para enfrentar la usurpación del poder, la corrupción y el sufrimiento humano causado por Maduro. A tal efecto, resaltó que Estados Unidos está orgulloso de estar con el pueblo de Venezuela, su presidente interino Juan Guaidó y la Asamblea Nacional a favor de la democracia y la prosperidad. Otras informaciones a esta hora, 9:17. Vamos a revisar el diario 2001 que entre sus informaciones a esta hora tiene que la embajada venezolana en Lisboa niega tratar de transferir fondos a Uruguay. La embajada de Venezuela en Lisboa negó este miércoles haber intentado realizar una millonaria transferencia de fondos a Uruguay desde el portugués Novo Banco, tal y como aseguró este martes la Asamblea Nacional. En un comunicado, la embajada desmiente públicamente las declaraciones sobre esta presunta transferencia fallida que responden a una campaña mediática sin precedentes en contra de los legítimos gobernantes del país. Vamos a continuar revisando y tenemos que hasta ahora se reseña el Nacional que los habitantes de Petare están protestando por fallas en el servicio de gas doméstico en la zona. Mediante Twitter, los usuarios señalaron que los manifestantes trancaron el distribuidor metropolitano con sentido Petare-Mariche. Indicaron que funcionarios de la policía de Sucre se encuentran en el sitio. Los usuarios de la red social sugieren a los conductores tomar vías alternas. Aseguraron que hay un fuerte retraso en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. 9:18. Vamos a la publicidad y volvemos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. ¿Buscas caucho para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Cuando tú no tengas control sobre los comportamientos que tú puedes tener en un momento determinado ante una situación determinada. Y esos comportamientos no son acordes a la situación. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria, multifactorial, como todas las enfermedades inflamatorias. Tú tienes un sustrato genético, suelen ser antecedentes de tus padres o tus abuelitos que hayan tenido rinitis alérgica, asma o la misma dermatitis atópica.
y factores ambientales que lo pueden desencadenar. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En materia internacional tenemos que el presidente estadounidense Donald Trump habló durante 1 hora y media ante el Congreso, los miembros del gobierno y de la Corte Suprema para defender una vez más la construcción del muro en la frontera con México, pese a las divisiones que genera y el riesgo de bloqueo financiero federal. Más detalles de esta información con nuestros colegas de Radio Francia Internacional. Trump basculó entre un mensaje conciliador con la vista puesta en su reelección en 2 años, con un ataque a la oposición demócrata al pedir un rechazo a las políticas de la venganza, resistencia y castigo ante lo que llamó investigaciones partidistas ridículas sobre la presunta injerencia rusa en su victoria electoral. Si va a haber paz y legislación, no puede haber guerra e investigación. No es así como funcionan las cosas. Esta noche les pido que escojan la grandeza. Un contraste que generó un profundo escepticismo al provenir de un presidente belicoso con sus detractores y que evalúa cerrar el gobierno de nuevo a menos que la oposición le financie un muro en la frontera sur. Una oposición que, en voz de la afroamericana Stacey Abrams, figura emergente del Partido Demócrata, responsabilizó a Trump del último cierre gubernamental con un tono que no invita a pensar en un acercamiento de posiciones. El cierre del gobierno fue una artimaña que desafió todos los principios de justicia y que no solo dejó en el abandono a nuestra gente, sino también a nuestros valores. Trump advirtió que las políticas socialistas de Nicolás Maduro han llevado a Venezuela a la ruina y anunció una segunda cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un para el 27 y el 28 de febrero en Vietnam. Desde Washington, para Radio Francia Internacional, Xavier Vilá. Continuamos en Estados Unidos. La gobernadora de Nuevo México anunció el retiro de la Guardia Nacional de Frontera con México. La Voz de América nos tiene el reporte. La gobernadora demócrata de Nuevo México ordenó el martes el retiro de la mayoría de las tropas de la Guardia Nacional Estatal de la frontera entre Estados Unidos y México, una medida que pone en entredicho la afirmación del presidente Donald Trump de que existe una crisis de seguridad en la zona. Michelle Lujan Grisham anunció el retiro parcial poco antes del discurso del Estado de la Unión del presidente Trump. Su predecesora republicana desplegó a los soldados de la Guardia Nacional en la frontera en abril del año pasado por sugerencia de Trump y 118 efectivos continuaban ahí antes de la orden del martes. Nuevo México no participará en la farsa del presidente de alarmismo fronterizo para utilizar indebidamente a nuestras diligentes tropas de la Guardia Nacional, aseveró Lujan Grisham en un comunicado. Al mismo tiempo, la gobernadora dijo que un pequeño contingente de 12 de efectivos permanecerá en la región suroeste del estado para ayudar con las necesidades humanitarias en un corredor remoto usado por inmigrantes. También movilizó a la policía estatal para asistir a las autoridades locales. El Pentágono anunció el domingo que enviaría 3.750 soldados adicionales a la frontera de Estados Unidos con México. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. En España, 2 personas murieron hoy en la provincia de Madrid al caer la avioneta en la que viajaban y la Guardia Civil investiga la posibilidad de que el aparato hubiera colisionado con un avión ultraligero. Según informaron fuentes de emergencias, las víctimas son una mujer y un hombre de alrededor de 50 años que viajaban en la aeronave que impactó en un camino rural de la localidad de Quijorna, a unos 40 kilómetros al oeste de la capital. En otras informaciones del panorama internacional tenemos que Isabel II cumple hoy 67 años como reina de Inglaterra, fecha que celebrará de manera privada, pero que públicamente será conmemorada con salvas de cañón y repicar de campanas.
La tropa real de artilleros a caballo disparará desde el céntrico parque londinense de Green Park cañonazos como saludo a la reina, que vendrán seguidos de otros desde la Torre de Londres que lanzará la honorable compañía de artilleros. En más informaciones tenemos que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, mejoró de las complicaciones tras la cirugía abdominal a la que fue sometido la semana pasada, aunque su salida del hospital sigue sin fecha definida. El médico Rego informó igualmente que el equipo médico todavía no definió la fecha de alta del mandatario, que sigue internado en terapia semi-intensiva con antibióticos y drenaje en el abdomen. El nuevo boletín, que explica también que Bolsonaro comenzó a ingerir líquidos por vía oral, trae las primeras noticias positivas, que desde el lunes se supiera que la recuperación de la cirugía debería extenderse más allá del miércoles, cuando estaba prevista inicialmente el alta. Y ya para finalizar, tenemos informaciones que vienen de fuera que tienen que ver con nuestro país. Luego de que el Grupo de Lima emitiera una declaración en que pide una respuesta de Michelle Bachelet ante la crisis venezolana, el vocero del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Robert Caldwell, señaló que ella no ha decidido no ir, sino que es en orden de que se necesitan las correctas condiciones. Así que no puede simplemente visitar Venezuela. Ella tiene, al final de esta semana, un encuentro de la Unión Africana. No es correcto decir que ella no quiere visitar Venezuela, como han escrito algunos medios. No tiene sentido ir a Venezuela si es que no se puede lograr algo. Con esto estamos llegando al final. Los invitamos para que continúen con nosotros, porque ya vienen Jackson Vargas y Marilia García con otro programa de Dosis Alternativa. Será hasta mañana.